Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista en estos tiempos de cuarentena, pero como siempre con grandes personalidades. Y en esta ocasión me encuentro muy contento ya que tengo aquí una de las personas más influyentes en cuanto a las ideas liberales en Hispanoamérica. Se trata de la periodista, economista y editora en jefe del Pan Am Post, Vanessa Vallejo. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la entrevista y por favor, para no perder ni un solo segundo, comencemos por tu persona. Cuéntanos sobre ti, tu trayectoria. ¿Quién es Vanessa Vallejo? Bueno, yo actualmente me dedico al Pan Am Post principalmente, obviamente hago otras cosas y escribo para otros sitios, pero fundamentalmente me dedico al Pan Am Post. Yo soy economista, me defino como paleolibertaria y bueno, eso es lo que hago por ahora, dedicada por completo a una parte muy importante que es las comunicaciones, porque creo que nos hace falta bastante por ese lado y bueno, creo que estamos haciendo un gran trabajo. Yo no solo porque trabajé ahí, sino porque de verdad me siento muy enamorada de lo que se está haciendo en el Pan Am Post y muy feliz entonces por estarlo haciendo. Vanessa, me has mencionado sobre tu filosofía política, el paleolibertarianismo. Cuéntanos, por favor, cómo llegaste tú a estas ideas, cuál fue el transcurso en el cual tú te encontraste con el paleolibertarianismo. No sé qué diferencia tendría del liberalismo clásico, del libertarianismo, y lo más importante, ¿por qué decidiste quedarte con ello? Bueno, yo tuve corazón, yo fui de izquierda. Yo, bueno, no tan de izquierda, pero sí un poco. Eh, y estudié en una universidad pública en la que, bueno, a pesar de que era economía, muchas cosas estaban muy mal. Y a mí casi que al final de la carrera, un poquito después de la mitad de la carrera, empiezo a entender por mi cuenta cómo funciona la economía y lo que me toca hacer es simplemente empezar a como desaprender todo lo que me habían enseñado y empezar a aprender sola. Y en eso pues le debo muchísimo al profesor Huerta de Soto, que es por donde llego yo a la escuela austriaca, porque bueno, yo ya leía a Friedman, pero a la escuela austriaca llego gracias al profesor Huerta de Soto. Por eso cuando pude ir a Madrid busqué cómo verlo y agradecerle y el profesor me regaló un montón de libros con los que me tocó comprar una maleta para devolverme a Colombia y traer esos libros. Pero bueno, entonces llego al libertarismo a través del profesor Huerta de Soto y bueno, yo en realidad ya era conservadora si hablamos en cuanto a cosas sociales, a pesar de que incluso en mis épocas izquierdistas yo igual seguía siendo conservadora y eso me impidió hacer muchas cosas porque bueno, el conservatismo al final de todo se trata de valores y eso, por ejemplo, me impedía ser tan activa como la mayoría de los izquierdistas que salen a gritar o a, no sé, andar desnudas por las calles. Eso, a pesar de que yo en un momento de mi vida fui de izquierda, nunca lo consideré. Eh, y bueno, dentro del libertarismo, cuando lo primero a lo que llego, pues es a la parte económica, por supuesto, pero además porque yo estudiaba economía, entonces eso era como lo que me interesaba en ese momento. Y luego ya empieza a haber, digamos, una serie de confrontaciones y peleas entre ciertos grupillos liberales sobre cuestiones más sociales y de índole sociológico y también histórico sobre este tipo de cosas. Y bueno, ahí es donde evidentemente empiezo yo a hablar de que pues yo soy conservadora, así como la mayoría de los libertarios, de los grandes libertarios y referentes libertarios, fueron también conservadores. Y bueno, en la medida en la que ese debate se empieza a dar
más fuertemente dentro de este mundillo, pues yo me empiezo a interesar más por, digamos, las opiniones respecto a eso tenían muchos liberales a los cuales los libertarios de hoy en día parece que no han leído respecto a esas cosas. Entonces, bueno, creo que por ahí va un poco la historia que he recorrido en todo esto de ser paleolibertario y eso. Buenísimo. Y hay algo que a mí me tiene un poco de dudas. Cuando se habla de conservadurismo, uno intuitivamente lo pone como un antónimo de lo que puede ser el liberalismo, pero mucha gente de la corriente liberal reconoce los vínculos que hay con el conservadurismo. En cambio, otros dicen que no, que hay un vínculo, en cambio, con el progresismo por haber sido una búsqueda de los derechos individuales. ¿Tú cuál viste que fue, o cuál en lo que has podido estudiar, cuál es el quiebre que se desconoce más o menos en la historia del liberalismo, que no se sabe si es de izquierda, si es que es de derecha, si es que es de centro, y cuál sería el vínculo clave que tendría con el conservadurismo? No, a ver, yo creo que acá la confusión es el tipo de conservadurismo del que se hable, ¿no? Eh, Creo que eso es lo más importante de entender, porque yo creo que lo que atacan muchos libertarios que están en contra de los conservadores es un hombre de paja, porque ellos se inventan lo que es ser conservador y luego van y atacan eso. Entonces, pues eso no tiene ningún sentido, pues habría que ir a la realidad y la realidad es que dentro del movimiento conservador y dentro de la historia del conservadurismo hay una raíz muy fuerte y digamos uno de los pilares viene a ser simplemente instituciones espontáneas que nada tienen que ver con el Estado, como por ejemplo la familia. Y es claro y es evidente, y creo que cualquier libertario debería verlo fácilmente, que en aquellas sociedades donde la familia es fuerte, el Estado es más débil, y ahí donde el Estado empieza a acaparar y a tener más espacios, pues las familias se van volviendo más débiles. Entonces, yo lo que creo es que muchos de estos libertarios que están en contra de los conservadores, primero, pues no han leído respecto a este tipo de teorías y tampoco entienden bien de qué hablamos, porque pues a mí no sé qué es lo que me pueden criticar, porque yo nunca he dicho que el Estado tenga que interferir en el comportamiento o en la vida privada de nadie. Y me causa mucha curiosidad también que los libertarios repiten una y otra vez, por ejemplo, esta frase de que ser libertario es el respeto irrestricto por el estilo de vida, por el proyecto de vida del otro, ¿no? Y esos mismos que repiten esto una y otra vez, cuando alguien va y les dice, bueno, mi proyecto de vida es ser conservador, mi proyecto de vida es, no sé, imagínate tú ser del Opus Dei y por lo tanto creo que ciertos comportamientos son pecado, entonces ahí no. Ese proyecto de vida entonces no lo quiero, lo que dicen muchos libertarios, pues no, o sea, si tú repites que es el respeto irrestricto por el proyecto de vida de los demás, pues tienes que entender entonces que es cualquier proyecto de vida y que dentro del libertarismo pueden caber todos los colores, diferentes personas, diferentes formas de ser, con diferentes religiones y que por supuesto también dentro del libertarismo está la opción de discriminar, ¿no? Que discriminar no significa, a ver, pues no tendría yo que explicarle esto a libertarios, discriminar simplemente es, si yo, por ejemplo, no me quiero relacionar contigo, pues no lo hago, si no te quiero hablar, pues no te hablo, no hay ninguna agresión ahí, por supuesto. Entonces yo creo que simplemente un poco como hablar de que en realidad qué es lo que proponemos o qué es lo que defendemos aquellos que nos decimos libertarios y conservadores y en qué punto específicamente es que esas cosas dicen algunos que podrían estar en riña con ser libertario. Totalmente de acuerdo con lo que me dices. De hecho,
en una entrevista pasada con el profesor Alberto Venegas Lynch, yo le hice esta misma pregunta, porque a él se le acuña la frase del proyecto de vida ajeno, es de liberalismo en pocas. Y él dijo que sí, que esta frase lo había realizado cuando él era muy joven y que hay unos matices que hacerle y que le agrada que pongan sobre la mesa y cuestionen esta frase tan mítica del profesor Venegas Lynch. Para seguir avanzando, Vanessa, quisiera hablar un poco sobre el Pan Am Post. Vemos que este es un medio que tiene un periodismo un poco divergente. Me parece que es un sitio abiertamente libertario, que no va con sesgos y que de hecho fue catalogado como uno de los medios más influyentes en Forbes dentro de lo que es las ideas liberales. Cuéntanos, por favor, cuáles son los retos que tiene este medio y en sí las ideas liberales para ser difundida dentro de los medios. Bueno, yo creo que el Panam logró algo muy importante y es que pasó de ser un medio que era como una especie de blog donde escribían mucha teoría libertarios, a ser un medio en el que escribe incluso gente que no es libertaria, sino, por ejemplo, liberal clásico, conservadores o de derecha. Hay una amplia gama dentro del Panam, todos, por supuesto, amigos. O sea, amigos me refiero no a que entre nosotros, que entre todos seamos amigos, sino de ideologías amigas. Digamos, el principal logro fue pasar de ser esa especie de blog hablando de teoría a ser un medio que habla de actualidad y que presenta las noticias de la vida cotidiana. Y eso es muy importante porque blogs libertarios hay muchos, pensadores libertarios hay muchos, buenos documentos, papers académicos hay muchos, pero la inclusión de estas ideas en, digamos, la gente del común que no lee papers ni este tipo de cosas académicas, pues no es mucha. Y resulta que la gente normal, su contacto, digamos, con cómo se entiende la política o cómo analiza los hechos que tienen que ver con política y con economía, es, no sé, las noticias que vea cuando llegue en la noche en su casa mientras come cansado del trabajo o lo que pueda leer en redes sociales de las noticias. Entonces, si la gente empieza a entender el mundo a través de las noticias y a través de lo que le explican los periodistas, es muy difícil porque la mayoría de los periodistas son de izquierda y el periodismo imparcial no existe. Desde el momento en el que uno selecciona qué información dar, uno ya está siendo parcial. Cuando yo digo voy a cubrir esto y no voy a cubrir aquello, es porque por alguna razón y ahí ya estoy siendo parcial. Y cuando expreso las cosas de una forma u otra, claro, hay maneras de balancear las cosas, pero no existe esa imparcialidad de la que muchos hablan. Entonces, es una apuesta muy bonita de que la gente se pueda informar, de que la gente pueda tener las noticias a diario, pero escritas y explicadas por gente que entiende las cosas como nosotros las entendemos, eh, y que pone un granito de arena como para que la persona pueda ver la interpretación de cada noticia desde este punto de vista que tenemos nosotros. Y bueno, el crecimiento del Panam pues ha sido también una cosa maravillosa que nos tiene muy felices a todos. Nuestro principal público está en Colombia, luego sigue Estados Unidos, y eso nos alegra mucho porque pues hubo una época en la que el principal público del Panam estaba en Venezuela. Pero bueno, ahora ir creciendo en otros países nos alegra mucho porque no es solo, claro, lo de Venezuela es muy importante, pero también queremos hablar de otras cosas y pues eso nos tiene muy felices y yo creo que esa es una apuesta que muchos deberían replicar, eso de intentar dar las noticias y hacer ese trabajo que hacen los medios comunes, pero desde nuestro lado. ¿En algún momento sientes que han tenido algún tipo de censura o algún tipo de problemas, como puede ser plataformas como Facebook, que vemos que las empresas encargadas de ver qué noticia es falsa y qué no, a veces son un poco imparciales, más o menos como lo que está pasando en España en estos momentos? ¿Han tenido alguno de esos problemas alguna vez?
Sí, pero muy poco, ¿sabes? O sea, sí nos ha pasado con Facebook, algunas imágenes, por ejemplo, un par de notas, pero la verdad, fíjate que no es mucho la censura que hemos sufrido con cosas de redes sociales. Ya lo otro grande que nos ha pasado fue el problema que tuve yo con un senador guerrillero en Colombia que pues le dije violador en una nota en el Pan Am Post y él puso una tutela en Colombia y me empezó un proceso porque estaba dañando su buen nombre y bueno, por injuria y calumnia y eso, pero al final eso salió bien, no ha acabado ese proceso, pero por ahora lo voy ganando yo y no ha logrado ni que me retracten ni que quitemos esa nota del periódico. Entonces, yo creo que sí, hemos tenido un par de situaciones así. Bueno, esto ya es un poco más grave porque nos tocó conseguir abogado y todo eso, pero en general, fíjate que no hemos tenido mayores problemas aparte de eso. Con ese asunto que me cuentas con este integrante de las FARC, ya podemos irlo desarrollando después en una pregunta que tengo específicamente sobre las FARC. Ahora quisiera entrar un poco en tus columnas. En tus columnas hablas bastante sobre, pese a que eres economista y que uno creyera o puede intuir que va a entrar y va a haber muchos gráficos y porcentajes del PIB y todo eso, tú enfatizas bastante sobre los valores y la cultura. Cuéntanos, por favor, cuál es tu interés acerca de esto. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que aparte, digamos, la situación, el asunto de fondo de todo, yo creo que siempre tiene que ver con los valores y con la cultura. Y yo me he dado cuenta que hay mucha gente que está muy de acuerdo conmigo y que, digamos, se parece mucho a mí y en las cosas cotidianas hace su vida muy parecida a mí y no es una persona que sepa de política ni que se defina de izquierda o de derecha, tal vez no ve noticias, pero como tiene unos valores muy parecidos, cuando yo le planteo situaciones de índole político va a decantarse por mi lado y eso va porque tiene unos valores parecidos a los míos. Y también me ha pasado que, por ejemplo, en Colombia me pasaba mucho que me invitaban como a dar charlas a universidades y al final siempre, al principio, bueno, el debate era muy evidente que era izquierda o derecha, pero al final cuando me iba a los valores y a la ética, ya era muy difícil que ellos me se enojaran conmigo o intentaran llevarme la contraria, porque por más que alguien esté de acuerdo con matar o con robar de cualquier forma, sea con unos impuestos como los ponen en nuestros países donde la mitad del año trabajamos para el gobierno, o por robar de una forma más evidente, ya les cuesta trabajo defender eso, a pesar de que puede ser que en el fondo ellos crean que eso es válido para alcanzar su fin, les cuesta trabajo defender eso. Entonces, en cuestiones de valores, yo creo que es una técnica, hablar de valores y de cultura, creo que es una técnica muy buena para llegarle a la gente. Creo además que es el fondo del asunto. Creo también que es el nivel en el que está combatiendo la izquierda, entonces creo que la pelea se tiene que dar también en su campo, porque si solo hablamos de economía, la mayoría de la gente no nos va a entender. Y, y bueno, principalmente yo lo que, por donde empecé, yo lo que creo es que gente que tenga unos valores fuertes es gente que va a defender la libertad y que va a defender el capitalismo. Y fíjate que es una cosa que nos podría enlazar con lo que hablábamos ahora sobre los libertarios que no están de acuerdo con esto del conservatismo y todas estas cosas. En Colombia hay un ejemplo muy bonito que a mí me gusta mucho hablar de él y es una población muy especial que hay en Colombia, que son los paisas. Los paisas se le dice, bueno, a la gente de Medellín, pero en general a la gente de Antioquia. Los paisas son gente muy emprendedora. En Colombia se dice, como a modo de chiste, se dice un paisa te vende hasta un hueco
porque ellos siempre están vendiendo cosas, siempre quieren, el sueño de ellos no es que los empleen, sino ellos tener una empresa, así sea pequeña, de lo que sea. Y fíjate que a mí me pasó, por ejemplo, yo no soy paisa, mi familia por parte de mamá sí es paisa, pero yo nací en Cali, que es otra ciudad aparte, y en mi colegio había dos niñas paisas, y esas dos niñas durante toda su época estudiantil vendieron cosas, o sea, todos eventualmente vendíamos cosas como chocolates o algo así cuando necesitábamos plata para algo, ¿no? Pero ellas vendían siempre, siempre estaban vendiendo una u otra cosa, y fíjate que todas mis compañeritas y yo lo que pensábamos en esa época era pobrecitas, les toca vender, debe ser que sus familias son un poco pobres o algo así, era como un sentimiento de lástima, pero no, o sea, ellas era porque vienen de familias, las familias paisas y los valores de esta gente, es muy de si puedes hacer dinero, hazlo, de si te puedes mover y si puedes rebuscarte, hazlo, porque el trabajo de verdad que te dignifica. Mientras que para nosotros era como que vergüenza, trabajo infantil, ellas estaban muy orgullosas de trabajar, y de hecho pasó luego que una de ellas, cuando ya estábamos en la época de que empezábamos a tener noviecitos, una de ellas me dijo un día, bueno, yo quiero tener un novio, pero quiero un novio que trabaje. Y yo decía, seguíamos en el colegio, y yo decía, bueno, pero esta además de que le toca trabajar porque la está pasando mal, me imaginaba yo, luego me di cuenta que no era que la estaba pasando mal, era que a ella le gustaba trabajar. Y yo decía, esta además de que a ella le toca trabajar porque la está pasando mal, se quiere conseguir un novio que también tenga que hacer trabajo infantil y que tenga que trabajar mientras está en sus clases, porque yo no lo entendía. Luego, cuando hice todo este proceso de cambio y entendí todo esto, claro, entiendo que para ella era importante tener un novio que compartiera sus valores, que trabajara desde joven, que fuera esforzado, que quisiera ganarse sus propias cosas, que quisiera ayudar a su familia, que no le quisiera pedir tanto a sus papás. Entonces, todos estos valores, y yo nunca hablé con ellas ni de política, ni de izquierda, ni de derecha, pero pues estas chicas eran muy particulares y los paisas son gente muy particular. Eso me ha reforzado a mí toda mi idea y toda mi teoría de que es más efectivo hablar de valores que incluso hablar de política e incluso hablar de economía. Entonces, pues por eso lo encuentro más divertido e incluso más útil. Totalmente de acuerdo contigo. Y tú has mencionado algo muy específico, y es que el capitalismo tiene sin duda un vínculo con lo que son los valores. Vemos que, por ejemplo, hay libros incluso que nos hablan de ello, como puede ser los de McCloskey, que nos habla sobre las virtudes burguesas. Y hay algo que yo no logro comprender bien, que es precisamente en nuestros países hispanoamericanos. Y es porque en la cultura, por ejemplo, nosotros vemos de culturas bastante apegados a la familia, bastante apegados a lo que es el trabajo. Por ejemplo, si vamos a cualquier pueblo alejado de la ciudad, vemos que es gente trabajadora que se levanta a 4 de la mañana, pero pese a eso no logran salir de esta trampa de la pobreza, por así decirlo. Nuestros países no logran avanzar, y pese a que hay cultura detrás del trabajo, no se logra articular. ¿Tú qué crees que es la falla en todo esto, que no logra articular como tal los valores y el desarrollo económico? ¿Qué es lo que falla en nuestros países? Bueno, yo no lo veo tan claro como tú lo planteas. Fíjate que yo esto me lo he planteado yo misma como pregunta muchas veces, porque sí creo yo, claro, una de las primeras cosas que mucha gente puede decir es, pero en Latinoamérica la familia es muy fuerte y hay un valor del trabajo muy fuerte, pero fíjate que yo no lo veo tan así. Yo creo que obviamente hay regiones, y lo que te decía yo, por ejemplo, en Colombia, yo sin duda te puedo decir que los más trabajadores son los paisas, y por eso los paisas son una región muy desarrollada dentro de Colombia y son una región que vota diferente dentro de Colombia. Si no fuera por los paisas, en Colombia ganaría la izquierda la presidencia, pero gracias a Dios existe esta gente y la izquierda no gana. De hecho, están por ahí sacando un movimiento es que para independizarse y todo. Entonces yo creo que hay muchas diferencias entre regiones. Luego, por ejemplo, tú tienes en todos los países la fama de los costeños. Yo quiero aclarar que obviamente estoy hablando de generalidades, pero obviamente, digamos, hay gente que no es así, pero mucha gente, digamos, tiene esa idea de, bueno, los costeños no trabajan tanto.
eso te puede explicar un poco la diferencia que hay. Y luego, entonces, bueno, para cerrar esto, creo que hay lugares en donde sí se trabaja duro, hay lugares en donde no se trabaja duro. Por ejemplo, en Colombia, en estas comunidades indígenas, ahí el otro día hablaba con un indígena que me explicaba, él es un emprendedor indígena, y me explicaba que para él fue muy difícil intentar hacer su proyecto. Este señor consigue financiación y consigue asesoría de una gran empresa que le dice, bueno, vamos a hacer enlace con usted que conoce a su comunidad y bueno, le prestamos la asesoría y todas las cosas. Y él me decía, bueno, yo ya teniendo todo eso, fui a, digamos, la gente que en mi pueblo y eso, y era muy difícil porque ellos se levantaban a las 10, 11 de la mañana y entonces, pues, a las 10, 11 de la mañana ya has perdido un mediodía. Y entonces luego querían trabajar. Yo que el indígena, este señor que me estaba contando la historia, que había trabajado dentro de la empresa, que ya había vivido en la ciudad, me decía, es que ellos simplemente querían hacer en una semana las horas de trabajo que una persona normal en la ciudad hace en un día. Entonces, hay poblaciones que de verdad son por su cultura, se dedican a otras cosas, no sé, en las comunidades indígenas yo te podría hablar de cosas como la contemplación de la tierra y cosas así. Entonces, no es tan cierto esa idea que podemos tener. Yo también, ya te digo que me he planteado esta pregunta, de si de verdad somos tan trabajadores en Latinoamérica. Yo creo que hay regiones que sí, pero que en general yo creo que no mucho. O sea, no podemos decir que somos los alemanes. Sabes que fíjate que uno de los yernos de Karl Marx tenía un libro, pues hay un libro, hizo un libro que se llama El derecho a la pereza. En el derecho a la pereza, pues como te imaginarás, obviamente, él dice que las personas, que el trabajo es un castigo y que las personas no deberíamos trabajar tanto y que obviamente el Estado debería darnos dinero y subsidiarnos y todo eso para que no tengamos que trabajar demasiado. Él establece ahí, yo tengo muy mala memoria, pero él establece ahí un número de horas que es una cosa absurda, que sería más o menos como lo que me contaba este indígena, que serían las horas que dice que debería trabajar una persona a la semana para no ser un esclavo. Y habla de las 7 razas malditas. Y una de esas razas son los alemanes porque son muy trabajadores. Hay muchas historias de cómo los alemanes son tan trabajadores como cuando se acaba, no sé, la guerra, por ejemplo, y al día siguiente se paran todos los alemanes y están afuera de las empresas. No había nada, la empresa estaba quebrada, estaba todo destruido, pero bueno, aquí estamos parados, ¿qué hacemos? Porque hay que trabajar. Entonces yo diría que hay países que sí son así, esa cultura fuerte, que de verdad se puede decir eso. Latinoamérica no creo tanto. Y respecto a lo de las familias, yo creo que sí es que es una cuestión de diferencias un poco extrañas. Yo creo que sí somos muy familiares, pero luego tienes que el Estado ha dañado muchas cosas, que ha hecho un proceso de degeneración muy grande, porque, a ver, para que la gente me entienda, cuando yo digo que el Estado ha dañado muchas cosas, me refiero a que antes todas esas cosas, muchas de las cosas que ahora hace el Estado lo hacían las familias. Entonces, por ejemplo, no existía todo eso de que si te enfermas el Estado te va a dar salud, si te estás viejo el Estado te va a cuidar, eh, y el Estado te da educación y todo eso lo hacían las comunidades. Entonces, por ejemplo, si ustedes les preguntan, si la gente le preguntara a sus abuelos cómo vivían, se dan cuenta de todas esas cosas. O sea, por ejemplo, a mí mi abuela me decía que ella podía pasarse meses enteros en la casa de la vecina, que vivía lejos porque eran fincas, y, y que los vecinos eran como sus segundos papás. ¿Eso por qué pasaba? Bueno, porque en esa época si la gente se enfermaba, pues entonces era el vecino el que lo ayudaba porque sabía que si luego ellos se enfermaban, su vecino le iba a cuidar a los niños y entonces se aprendieron a colaborar entre todos y colaboraban y eso funcionaba muy bien. Sobre eso hay historias muy bonitas también, sobre, por ejemplo, lo que pasaba en Argentina. Hay buenos registros de lo que pasaba en Argentina, porque Argentina pues es un país de migrantes, y los migrantes, dependiendo de los países, pues hacían entre ellos redes de ayuda y entonces, por ejemplo, había fundaciones de, no sé, los italianos. Entre ellos se prestaban dinero, se ayudaban al italiano que acaba de llegar,
entre ellos construían las cosas, hacían empresas, se contrataban entre ellos, todas esas cosas que nosotros hoy en día a la gente le cuesta trabajo entender cómo funcionarían sin el Estado, esas cosas existían y funcionaban bien. El Estado no es que haya llegado a llenar un hueco que hubiera, sino que el Estado desplazó algo que funcionaba muy bien y vino a poner unas cosas que funcionan mal. Entonces yo creo que sí tenemos esos valores familiares, sí queremos a nuestra familia, sí nos gusta estar con nuestra familia, pero hay muchas cosas de fondo que ya están pervertidas y que no las entendemos como se debería entender, cosa que sí creo yo que pasa mucho acá en Estados Unidos. Yo soy de Colombia, pero estoy en Estados Unidos y acá he visto unas cosas fantásticas. Por ejemplo, estuve viviendo en Virginia, que es un lugar bastante conservador, y ahí ves, en el lugar donde yo vivía, en el barrio, por decirlo de alguna forma, donde vivía, que es muy como campestre y esto, las familias tenían 8 hijos. Y 8 hijos era para empezar, querían muchos más, entre ellos era todo homeschooling, entonces entre ellos los vecinos, entonces se preguntaban, ¿quién es el papá que sea ingeniero? Entonces se va a dar las matemáticas. Y entonces el ingeniero daba las matemáticas para todos los niños que vivían ahí. Y de verdad que uno ve que es gente que confía en estas redes, en los familia, en los amigos, y desconfía del Estado. No como en nuestros países donde es al contrario, en Latinoamérica la gente no confía, somos familiares de que sí queremos a nuestra familia, pero no confiamos tanto en la familia y más bien sí ponemos mucho en el Estado, mucha confianza en el Estado. Entonces yo creo que ahí como en apariencia podríamos parecer muy trabajadores y muy familiares, pero de fondo hay varias cosas que fallan. Totalmente, vemos que es un tema profundo del cual hay muchas raíces por las cuales sacar. También estaría preciso poner el tema de las instituciones, no de las instituciones políticas que sí se asentaron en los Estados Unidos y que en nuestros países lamentablemente no lograron asentarse como tal, y eso se mezcló con la llegada de los estados que después migran al tema de los estados de bienestar, y nosotros aquí ni siquiera pudimos asentar los temas del capitalismo como tal. Entonces vemos que son bastantes factores de cómo abordar. En tanto a eso, Vanessa, tú tienes, en una de tus charlas escuché algo que no me quedó nada claro, la verdad. Es el tema del populismo libertario como estrategia para poder introducir precisamente estas instituciones políticas que permitan más o menos articular lo que sería una sociedad próspera. Pero la gente tiende a ligar el populismo con la demagogia, y tras años de socialismo del siglo XXI en nuestros países, lo tiende a vincular con la izquierda. No sé si podría ser un poco más precisa en cuanto a qué consistiría esto del populismo libertario. A ver, yo creo que muchos de los que hablan mal del populismo, sabes, a mí me da un poco de rabia, me molesta un poco todo este discurso que se ha creado en el mundo libertario sobre el populismo. O sea, tú ves gente que lo único que hace es hablar del populismo y lo único que dice una y otra vez es populismo malo, capitalismo bueno. Eh, y me parece que, digamos, yo no soy politóloga y no podrían ahondar, digamos, muy académicamente en esto, pero con las pocas cosas que yo he leído y con el poco conocimiento que tengo, yo le recomendaría a esta gente que se lea exactamente qué es populismo y que entienda bien qué es populismo, porque el populismo al final no es más que una estrategia discursiva. Entonces, una estrategia discursiva se puede utilizar para algo bueno o para algo malo. Ahora bien, decir cosas como que hay que salvar a la democracia del populismo, que son frases que he escuchado dentro de libertarios, no tienen ningún sentido, porque la democracia en sí misma es populismo. La democracia es, yo voy, ofrezco cosas, no me refiero a nada ilegal, me refiero a cómo funciona la democracia. ¿Qué es lo que hace un político? Pues sale y dice, yo ofrezco que voy a hacer esto, esto y esto. Voten por mí, y esa gente vota por él.
Entonces, no tiene ningún sentido decir ese tipo de cosas. Ahora bien, yo no quiero, digamos, ponerme en una pelea de si le llamamos populismo o no, o si decimos que debería haber populismo o no. Me parece que no tiene sentido, aunque creo que cosas como esas que te acabo de decir confunden a la gente. Eh, si quieren llamarle a las prácticas malas y como tú decías, a la demagogia, populismo, pues entonces ok. Pero yo sí quiero aclarar que el populismo como estrategia discursiva y como asunto fundamental de la democracia es algo que tenemos que utilizar. Necesitamos, si la gente se pone a analizar las estrategias o las claves del populismo, son todas cosas que tenemos que utilizar si queremos convencer a la gente. Entonces, manejar, por ejemplo, lenguajes que la gente pueda entender, eso lo tenemos que hacer. Apelar a los sentimientos por encima de la razón es algo que no hacemos y que deberíamos hacer porque ya vemos cómo la izquierda nos gana con eso y nosotros no logramos llegarle a la gente porque lastimosamente la mayoría de la gente no entiende todas esas cosas de datos y eso. Hay un dicho que a mí me da risa cada que lo escucho porque hay mucha gente que dice eso de dato mata relato. Eso es completamente falso. Los datos los tenemos nosotros todos de nuestro lado. Y sin embargo, la izquierda sigue consiguiendo gente. Y sin embargo, con datos no hemos logrado convencer a nadie. Entonces, no es cierto que el dato mata el relato. Tenemos que trabajar en eso, en establecer relatos, que es lo que hace la izquierda. Y eso es una estrategia populista. Y eso es lo que nos toca hacer, que no es lo mismo que hacer cosas malas o que comprar votos o nada de esas cosas. Es trabajar en su mismo nivel, es un poco lo que ya hablamos de apelar a los sentimientos, de entender qué es lo que quiere la gente, de hablarle directamente, porque resulta que nosotros podemos hablar mucho, pero si al final no logramos cambios, si no entramos, yo creo que en cierto sentido, si no entramos a la política, o por lo menos presionamos para que los políticos hagan ciertas cosas, pues al final no estamos haciendo nada. Y necesitamos esos cambios, necesitamos lograr que la gente nos entienda lo que decimos y mucha gente no nos va a entender si les hablamos, si no les hablamos directo y si no les hablamos a las necesidades que ellos tienen en particular, porque a la gente en general no sabe ni qué es el PIB, ni le importa cuánto va a crecer el PIB en el año, que ni lo entiende. Entonces, Rothbard fue el que propuso esto de un populismo libertario. Y bueno, yo creo que vale la pena que lo lean y vale la pena que lo entiendan más a fondo, porque yo creo que los liberales, incluso muchos, me da risa, porque muchos de estos liberales que hablan todo el día en contra del populismo, ellos podrían ser una definición de lo que es ser populista. Si uno es académico y se pone a ver qué es de verdad un populista, que ya te digo, no es más que una estrategia discursiva. Entonces, yo creo que sí entienden, muchos libertarios entienden y hablan de eso, de que, bueno, hacemos muchos papers, pero tal vez la gente no nos está entendiendo. Simplemente vayamos más al fondo de eso, simplemente miremos cómo copiarle estrategias a la izquierda, por supuesto lo bueno, y por supuesto lo bueno me refiero a estrategias que podamos utilizar nosotros sin ceder a nuestros valores y sin ceder a nuestros principios. Sin duda tenemos que acoplar ciertas estrategias para poder sobrevivir en el campo político. Y ahí es cuando me viene una pregunta en cuanto a Colombia. Últimamente ha ido creciendo más o menos el movimiento de la izquierda, protagonizada por lo que sería Petro y quienes orbitan alrededor de él y su candidatura, y vemos que Colombia ha sido un país que históricamente ha estado posicionado más a la derecha. ¿Tú crees que Colombia está en riesgo de caer en manos de la izquierda? A ver, yo no tengo cómo probar esto, es decir, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que en Colombia, en este momento, la única forma de que gane la izquierda es comprando votos. O sea, yo no digo que sea imposible que gane, pero creo que la forma de ganar es por el lado sucio. En las
pasadas elecciones presidenciales, Gustavo Petro, que es pues fue en ese momento era el líder de la izquierda, sacó bastantes votos y mucha gente se asusta y dice, bueno, si este hombre, que vaya que sí es bien extremo y habla abiertamente de expropiar y todas estas cosas, saca tantos votos, es porque la izquierda está avanzando. Yo no creo eso, yo lo que creo es que tenemos unas FARC que son el principal cartel del narcotráfico asociado con la gente en Venezuela, con los narcotraficantes de Venezuela, el cartel de los soles. Tienen demasiado dinero. Entonces, tienen demasiado dinero, tienen presencia en una gran parte del territorio colombiano. Tienen demasiada coca, entonces tienen poder y tienen dinero. Eso hace que puedan comprar votos, que puedan obligar a la gente a que vote, que puedan hacer prácticas sucias o borrar votos o poner votos que no existieron. Y creo que ese sí es un gran peligro en Colombia, pero yo creo que si el voto se mantiene limpio en las próximas elecciones, sigue ganando la derecha. Colombia es un país muy particular y en Colombia pasan cosas que a mí me hacen sentir muy orgullosa. Por ejemplo, cuando ganó el no al acuerdo de paz, el no a la paz, yo me acuerdo que a mí me llamaban periodistas de muchas partes del mundo y la pregunta era, ¿cómo es eso de que en Colombia no quieren la paz? O sea, en Colombia se le pregunta a la gente, se le obliga a la gente a votar, a responder una pregunta que era, ¿quiere usted que se firme un acuerdo para la consecución de una paz estable y duradera? Es decir, la pregunta es absurda. Obviamente que todo el mundo quiere la paz. Y la mayoría de la gente respondió no. Y la mayoría de la gente honesta respondió no y le ganó incluso a los votos que seguramente compraron. Y esto lo estoy diciendo con una pregunta completamente engañosa. Es como preguntarle a la gente, ¿usted quiere ser feliz? Y así toda la gente respondió no, y con una campaña que costó demasiado dinero, y así toda la gente respondió no. Entonces yo tengo mucha fe en Colombia, en que los colombianos, no los políticos en Colombia no están, la mayoría no le llegan ni a los tobillos al carácter que tienen los colombianos para hacer estas cosas. También luego, por ejemplo, cuando en Colombia se intentó hacer las protestas que pasaron en Chile, en Colombia sucedió que, a pesar de que en Colombia las armas son ilegales y es prácticamente imposible que a uno de ciudadano normal le permitan tener un arma legal, pues resultó que nos dimos cuenta que muchos colombianos tenían armas de manera ilegal, porque empezaron a haber saqueos y delincuentes pues a saquear conjuntos residenciales, edificios, y la gente salió a defenderse y en muchas ocasiones tenían armas. Y entonces vimos en Colombia imágenes increíbles de el vecino disparando con su propia arma al lado de un policía, disparándole a los delincuentes estos que venían a saquear en medio de las protestas, que son cosas que a mí me confirman mi idea de que en Colombia la gente, yo no sé si llamarla de derecha toda, pero por lo menos sí antiizquierda. Ya hay ahí las gamas, seguro hay muchas, pero del centro a la derecha yo creo que está la inevitable mayoría. Y bueno, yo creo que Uribe, que fue un presidente que todavía sigue siendo increíblemente querido por los colombianos, el senador con más votos de la historia de Colombia, Uribe demostró el odio tan profundo que tiene Colombia a la izquierda radical y cómo los colombianos no son muy de hablar, sino más de enfrentarse, que en algunas cosas eso puede ser malo, pero en otras puede ser bueno, porque en tanto que son más de enfrentarse, puede que no aguanten tanto y entonces no dejan que muchas cosas avancen. Por ejemplo, en Colombia surgieron los paramilitares, bueno, se llaman paramilitares, se les llama paramilitares, pero los paramilitares surgieron como autodefensas. Y yo creo que en Colombia me podría meter en un problema por decir esto, porque pues fueron un grupo criminal. Pero surgieron como autodefensas, que es uno de los conceptos más libertarios de los que uno puede hablar en la vida práctica. Esos paramilitares surgieron como unos campesinos, como unos dueños de fincas, de tierras,
que se querían defender de los guerrilleros que les cobraban dinero y de los guerrilleros que los estaban matando, y se armaron y empezaron bueno, vámonos a la guerra, y si ustedes lo que quieren es que nos matemos, pues nos matamos. Entonces ese tipo de cosas pasan en Colombia, y eso da una mirada del carácter de los colombianos y de la forma de ser que, bueno, a mí me da esperanza, y que, como te digo, pues esa forma de enfrentarse tiene asuntos malos, pero también a la larga hace que no se aguanten tantas cosas en Colombia, y que al final pues los paren de alguna manera. Entonces yo creo que no, creo que si no logran hacer la trampa, si no logran comprar los suficientes votos o hacer la trampa bien hecha, la derecha va a seguir ganando en Colombia, o por lo menos no va a ganar la izquierda. De pronto se mete ahí alguien centro derecha. Como tú has dicho, Vanessa, el tema de Colombia es sumamente particular, y algo de lo que desde afuera se ve y uno no logra comprender, que es el tema de las FARC, como un grupo criminal a tal escala como lo es las FARC, tiene 10 curules en el Congreso, y simplemente la gente lo acepta. No sé si nos puede recapitular un poco sobre qué es las FARC, cómo llegaron hasta tal punto que no se sabe si es que se está mezclando temas de realismo mágico en esto, porque simplemente desde afuera no se puede comprender. Pero mira, te voy a decir algo, es decir, la gente, ¿hasta qué punto o qué cosas pudiera hacer la gente en Colombia para frenar eso? Porque yo lo que sí creo es que, lo que te decía, hay políticos en Colombia, la mayoría no le llegan ni a los tobillos al carácter que tiene la gente. O sea, la gente en Colombia votó no a ese acuerdo. Si Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que hizo ese acuerdo y que los puso a esos guerrilleros en el Congreso, hubiera hecho caso a lo que dijeron los colombianos, eso no hubiera pasado, porque es que los colombianos votaron que no. E hicieron marchas y salieron, hicieron todo lo que tenían que hacer. O sea, digamos, la población civil hizo lo que tenía que hacer. Pero resulta que al señor Juan Manuel Santos estaba obsesionado con ganarse el Nobel de Paz, estaba obsesionado con quién sabe cuántos millones que le dieron las FARC. Bueno, en realidad nunca sabremos cuáles son las motivaciones macabras e inexplicables que hacen que un personaje tan siniestro entregue así a su país. Pero este señor hizo eso a pesar de que la gente le dijo que no, a pesar de que la población en Colombia se portó muy a la altura. Y ahí además hay que señalar un error enorme, tal vez el error más grande de la historia reciente de la derecha colombiana, y es que el expresidente Álvaro Uribe, junto con la gente de la derecha, cuando una vez gana el no, una vez la gente va y dice no, Juan Manuel Santos dice, bueno, como dijeron no, entonces me voy a sentar a negociar con los líderes de la derecha y vamos a cambiar este acuerdo para que sea otra cosa, ya que la mayoría de los colombianos dijeron que no. Entonces, los líderes del Centro Democrático, que se supone que es la derecha en Colombia, van y se sientan a hablar con Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos, como siempre y como se tenía que esperar, pues los engaña y les dice que va a hacer ciertas cosas, que se van a cambiar ciertas cosas, que no van a pasar otras, que al final terminan pasando, y a estos señores se les termina dando impunidad, su propia justicia, los 10 curules que tienen en el Congreso, todo el dinero que se les ha dado, porque dice que, bueno, pues hay que mantener a la gente que se reinserta a la sociedad, ¿no? Y bueno, todas esas cosas, todas esas desgracias que han ocurrido, entonces sí es culpa de los líderes de la derecha. Y uno de ellos me dijo hace poco, es muy creyente, un político muy conocido en Colombia, y me dijo, ese es el peor error que yo he cometido en mi vida, ir a negociar con Juan Manuel Santos, porque se dejaron engañar. Ellos, de verdad que yo creo que dentro de ese grupo había gente que tenía buenas intenciones, pero se dejaron engañar y cometieron un error grande. Lo que debieron haber dicho es, lo que dijeron los colombianos es no a ese acuerdo no se hace y punto, no hay nada que negociar. Pero ellos fueron a sentarse a negociar y bueno, los engañaron. Entonces, Santos simplemente hizo lo que quiso y luego dijo, bueno, hice lo que quise, pero en realidad no hice lo que quise porque me reuní con la derecha y ellos me dijeron que sí.
o con los representantes de la gente del no. Entonces, yo creo que pues simplemente ha sido un engaño, un error grande de la derecha política en Colombia y un engaño muy grande de Juan Manuel Santos y un increíble golpe de suerte de las FARC por encontrarse a Juan Manuel Santos, el peor presidente de la historia de Colombia, que les permitió hacer eso. Pero la gente, la sociedad civil respondió como debía responder. Ya lo que quedaría sería pues que la gente se metiera al Congreso, sacarlos a las armas, y pues eso ya es demasiado, porque en medio de todo en Colombia se mantienen las formalidades democráticas, entonces eso no iba a pasar. Y el problema de eso es que ya el momento en que tú abres la caja de los truenos, volver a cerrarla ya es algo que simplemente se te escapa de las manos. Vanessa, me cuesta no seguir en los temas y pasar de tema en tema, pero en honor a tu tiempo, vamos a ir avanzando, vamos hasta el último bloque, el cual es sobre recomendaciones. Por favor, quisiera que nos ayudes con recomendaciones, ya sea de libros, películas, lo que tú creas conveniente que ha influido en tu descubrimiento académico e intelectual y crees que les pueda servir a las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, de libros, a ver, yo lo que siempre, bueno, yo me vine de Colombia y no me lo pude traer, pero lo tengo en PDF ahora, pero en Colombia siempre lo tenía en mi mesita de noche, es La acción humana. La acción humana es una especie de Biblia de los liberales, es decir, cualquier cosa que a uno se le ocurra, cualquier duda que tenga de cualquier tema, yo simplemente iba al índice y busco, ahora luego en PDF, pero bueno, qué decía el gran Mises sobre eso. Entonces yo creo que para los que ya entienden un poco, pues que se compren La acción humana. Hay mucha gente que dice, bueno, ese libro es muy grande, no me lo va a leer nunca. No importa, para que hagan lo que les digo, para que lo tengan ahí, cualquier tema, simplemente abren la página y leen un poquito sobre eso. Luego, para gente que recién está empezando en estas cosas, pues yo diría que los que quieren aprender de economía, está la economía en una lección, que es muy bueno, es muy fácil de entender, ese sí que es bien corto. Para entender, por ejemplo, cosas de cómo funciona la izquierda e ir un poco de una manera suave entendiendo cómo piensan y desarticulando tal vez esa idea, está La mentalidad anticapitalista, que es un libro súper chiquito, súper fácil de leer y es muy bueno para eso. A ver, otro libro fundamental, pues por ejemplo a Friedman, que a mí me encanta tanto porque además es como yo llegué, como dejé de ser de izquierda, de Friedman, pues por supuesto Libertad para elegir. Yo creo que esos libros son unas buenas recomendaciones. Y bueno, ya como me estás hablando de recomendaciones en general, yo tal vez le recomendaría un poco a la gente que empiece a leer un poco a la izquierda y a ver cosas de la izquierda. A mí me gusta mucho leer sus cosas para intentar entenderlos, pero además para aprenderles las cosas. Entonces, por ejemplo, me gusta leer cosas de, no sé, la escuela de Frankfurt y este tipo de asuntos para entender cómo es que piensan y cómo es que logran tantas cosas. Y en materia audiovisual, yo creo que todas esas películas que hace la izquierda es muy importante que las veamos y sobre todo si tenemos gente de nuestro lado que se dedique a ese tipo de cosas, ¿no? Como artistas, diseñadores y todas esas cosas, sería muy bueno que vean todo ese material y que intenten sacar ideas para copiarles un poco. Muchas gracias tus recomendaciones, Vanessa, y por favor, ya para finalizar, no sé si quisiera recomendar algún referente el cual tú creas que tenga algo importante que decir y sin duda la gente debería conocerlo para seguir ampliando esta red liberal. Bueno, mis favoritos son el profesor Huerta de Soto y el profesor Bastos. El profesor Huerta de Soto, para alguien que quiera aprender de economía, aunque él tiene libros en los que aborda otras cuestiones en YouTube y en sus videos, y digamos sus clases son, excepto contadas
algunas muy pocas son de economía, pero tiene la ventaja de que es un hombre encantador, hace todo con muy buen ánimo, se explica muy bien, entonces yo creo que para aquellos que quieran aprender de economía, sin duda que vayan a ver los videos del profesor Huerta, que además tiene todas sus clases montadas en YouTube, entonces van a poder más o menos hacer un máster en economía con el profesor Huerta de Soto, Jesús Huerta de Soto. Y bueno, el profesor Basto, Miguel Ancho Bastos, eh, bueno, ya él sí tiene videos no de economía, sino de otras cuestiones sobre todo, y son muy interesantes, cuestiones políticas, cuestiones teóricas, cuestiones sociológicas, que seguro le van a gustar mucho a la gente que no le gusta tanto la economía. Entonces yo creo que esos dos son las personas que definitivamente los libertarios no se pueden perder en habla hispana. Dos titanes del libertarismo que esperamos algún día tenerlos por aquí por las entrevistas. Vanessa, me ha resultado muy encantadora esta entrevista. No sé si tú tienes algo que añadir antes de cerrar. No, yo creo que invitar, lo que siempre digo es como invitar a la gente a que haga algo, porque son tiempos difíciles. Yo siempre digo que yo tomo esto como una cuestión de vida o muerte, porque así lo creo. Es decir, en Venezuela la gente se muere de hambre y los que no se mueren tienen una vida destruida. Gente que a los 30 y de ahí para adelante le toca que empezar de cero en otro lugar sin nada. Es una vida destruida por cuenta de unos desgraciados. Entonces yo me tomo esto como una guerra de vida o muerte y creo que todos pueden aportar un poco, porque pasa mucho que la derecha y la gente que entiende todas estas cosas como quiere ayudar, ayuda creando trabajo, está dedicada en hacer sus cosas buenas, en bueno, trabajar, en aportar a la sociedad, pero no se da cuenta que para mantener eso, lastimosamente hay que hacer mucho más. Entonces no basta con ser buenos y con hacer nuestras cosas, aportar a la sociedad, trabajar, porque esta gente dedica su tiempo a hacer activismo, a conseguir gente, a dañarnos la vida. Entonces nos toca destinar un poco de nuestro tiempo a intentar que esta gente no llegue al poder. Entonces yo siempre que hablo con libertarios, todos me parecen muy inteligentes, aún aquellos con los que no estoy de acuerdo, creo que son muy inteligentes, tienen habilidades, han leído unos muy sesgadamente porque no leen ciertas cosas y luego andan diciendo que uno no puede ser libertario y conservador, pero igual han leído de otras cosas y creo que todos tienen mucho que aportar. Entonces, pues si bien no todos están para hacer videos y a no todos les gusta hacer videos ni se les da bien, pues hay muchas cosas para hacer, pero siempre creo que hay que ir al activismo y hay que hacer lo que sea, porque si nos concentramos solo en nuestra vida, pues esta gente avanza y nos acaba la vida. Totalmente de acuerdo contigo y ante todo ello, muchísimas gracias. Solo me queda darte las gracias por esta gran entrevista, agradecerle también públicamente a Mamela Fiallo, que fue quien nos puso en contacto, y gracias a todos ustedes que ven periódicamente las entrevistas. No olviden, si les ha gustado, darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo, porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.